Bueno, buenos días para todos. Me alegra mucho saludarlos, a los presentes y a los que están por internet y a los que luego están con la grabación. Hoy voy a referirme a alguien que seguramente muchos de ustedes conocen, aun cuando me temo que lo conocen particularmente de nombre, más que por su trabajo específico. Voy a poner el nombre de él en en el tablero. Voy a referirme al caso y al trabajo del psiquiatra francés de la primera mitad del siglo XX, cuyo nombre es Clérambault, Gaëtan de Clérambault, un personaje bastante singular, como en general todo sujeto, que marca el psicoanálisis también, a pesar de no ser psicoanalista, ni de haber tenido, al parecer, ningún contacto con el psicoanálisis. No obstante, marcó, como quizás lo hayan sabido o lo sepan, marcó profundamente a Lacan, especialmente porque Lacan trabajó con él cuando se iniciaba como psiquiatra, antes de hacerse psicoanalista, Lacan, y lo marcó tan profundamente que llegó a decir que en realidad había sido su único maestro. Afirmación que creo que es un poco exagerada de parte de Lacan y que tiene razones inclusive complejas, esa afirmación, puesto que según fuentes a las cuales se le puede dar entero crédito, a Lacan lo marcaron significativamente otras figuras, tanto en la medicina como en su formación psiquiátrica, como en el psicoanálisis mismo. Por lo tanto, es un poco exagerado decir que fue su único maestro, Clérambault, pero el hecho revela de alguna manera ya algo de las características de quien vamos a hablar. Es decir, no es un personaje ante el cual se pasaba indiferente, sino que marca los espíritus. Y Clérambault, si bien tuvo una obra y una vida complicada y en cierto sentido muy especializada su obra, también discurrió por otros campos distintos a los de la psiquiatría, donde también produjo algunas cosas de importancia. Vamos a ver si consigo dibujarles adecuadamente un retrato de Clérambault y a partir de ello podamos abordar algunos temas que están conexos con esta figura que vivió hasta 1934.
Murió a la edad de 64 años. Murió de una manera un poco trágica, puesto que se suicidó. Voy a detenerme un poco en ese punto del suicidio de Clerambault, porque nos permite consideraciones con relación al problema del suicidio, consideraciones acerca de la persona misma de Clerambault, y nos permite otras observaciones sobre otros temas. Así pues que permítanme que me detenga un poco en ese suceso del suicidio de Clerambault. Como dice uno de sus mejores conocedores, que es esta persona, una psicoanalista francesa contemporánea, con ese nombre impronunciable casi, Carole de Vambrechis Lasagna. Ella es una psicoanalista muy notable, la esposa de otro psicoanalista también muy interesante que se llama Philippe Lasagna, o Lasaña, pues. eh, y quien se ocupó largamente, o ella se ha ocupado largamente de la obra y la vida de Clerambault. Para que no se me olvide, porque eventualmente se me puede olvidar este dato y que puede tener incidencia en varios sentidos, hay que decir que Clerambault era una especie de aristócrata. De hecho, pues el de en los franceses es algo que tiene un reconocimiento legal y que da un estatuto específico en la sociedad francesa. Es decir, no todo el mundo puede llevar el D. Y digo esto porque Clerambault era un descendiente de Descartes, lo cual pues ya dice algo de su familia y de sus tradiciones. Es decir, que tuvo seguramente una formación que de alguna manera fue o hacía incluso honor a su familia. Pero, como dice alguno de sus biógrafos, Clerambault tenía todas las razones del mundo para suicidarse. En efecto, cuando se pega un tiro en la boca con un revólver, a la edad de 62 años, se hallaba casi completamente ciego, cual ustedes pueden imaginar las consecuencias que puede tener esto, más porque había sido, al parecer, el producto de una mala cirugía de cataratas. Hay que decir, pues, para que lo sepan quienes no lo saben, que las cataratas se operan desde el siglo XII, que fue la primera cirugía de ojos que creó la medicina. Es decir, que hay una tradición muy larga en la medicina
relativa a la cirugía de cataratas. Este hecho seguramente lo conocía bien Clerambault, pues Clerambault era médico, y fue tan significativo el hecho en su vida que escribió un libro o un texto, mejor un artículo tal vez, que se llama Consideraciones de un médico operado de cataratas, cual pues señala que el acontecimiento efectivamente lo marcó o, para decirlo más propiamente, lo traumatizó profundamente. Así pues que estaba ciego, siendo soltero, porque nunca se casó, vivía solo, no tuvo hijos, que se sepa, eh, tampoco era dado a tener amigos, y además en ese periodo ya final de su vida padecía de una dolorosa artritis que lo inhibía profundamente para muchas cosas. Es decir, pueden ustedes construir a partir de estos datos el cuadro de una persona que había sido laboriosa, que había sido en cierto sentido exitosa en su vida profesional, que había tenido reconocimientos significativos de parte de diversos círculos de la sociedad francesa, pero que se hallaba en un estado que podríamos calificar de lamentable. Hay que decir, por ejemplo, de que se cuenta que se caía permanentemente por donde andaba y que se lastimaba con frecuencia, sobre todo al final. Es decir, que podemos tener en ese sentido la idea de un hombre que vivía ya en la impotencia, sin esperanzas, sin afectos significativos, sin perspectivas de mejoramiento, lo cual, digamos, hacía de su existencia una existencia que podríamos llamar trágica y dolorosa. Por lo demás, Clerambault era un hombre huraño, como se puede deducir de lo dicho, un hombre de afirmaciones tajantes y firmes, no arbitrarias, pero un carácter de ese estilo podemos decir que no es el más propicio para granjearse amigos. Y todo ello se produjo en un fondo melancólico que siempre le acompañó y el cual se refleja en diversos planos de su vida, lo cual nos permite, todo este cuadro que acabo de dibujar, nos permite interrogar la doxa, como se dice, la opinión general que se tiene sobre el suicidio. Se trata de un suicidio justificado,
Les invito a que se planteen esa pregunta. Tal vez, salvo que él tenga creencias religiosas o filosóficas muy específicas, llegará a condenar el acto de Clarambó. Por mi parte, considero que su acto es un acto legítimo, inclusive que es un acto lleno de dignidad. Quien conciba la existencia como algo que merece vivirse si se vive bien, y vivirla bien es algo que cada uno decide, pero que implica de alguna manera tener en cuenta diversas dimensiones como las de el otro o dimensiones como las de su propio cuerpo o dimensiones como las de la posibilidad de tener una existencia respetable. Todo ello, a mi juicio, estaba de alguna forma sustraído ya en forma definitiva para Clerambault. Estoy pues refiriéndome a un problema harto complejo y sobre el cual seguramente se pueden dividir las aguas fácilmente, pero quiero fijar mi posición al respecto, puesto que me parece que no siempre es posible hallar justificaciones tan claras en un suicida. Hay que decir que Clarambó dio a lo largo de su vida muestras de gran coraje. Sí, por ejemplo, Clarambó, cuando prestó su servicio militar, le tocó luchar en el frente del África de las tropas francesas en la mal llamada Primera Guerra Mundial. Y allí, según testimonios que existen, dio muestras de gran coraje. Es decir, que no se puede atribuir a la falta de coraje su suicidio, como tuvo ocasión de demostrarlo también en otros planos de su vida. Clerambault fue objeto constante de ataques por parte de la prensa y de la sociedad francesa por una razón que hoy nos resulta tal vez un poco difícil de entender. Clerambault trabajaba y dirigía un servicio psiquiátrico en París, conocido con un nombre muy despectivo. Ese lugar lo llamaban el depósito.
¿Se podrán ustedes imaginar ya algo de qué tipo de personas le tocaba tratar a Clarambo? Trabajaba en el depósito que estaba destinado, voy a decirlo así, a las locas callejeras. Es decir, a las mujeres que recogía la policía en las calles, cosa que en aquella época, en un país como Francia, era más común de lo que uno puede imaginar, que las recogían en las calles y las llevaban a ese servicio porque o bien habían cometido algún pequeño delito, por ejemplo, robarse alguna cosilla, tal vez para incluso poder sobrevivir, o porque hacían escándalos públicos. Ya veremos algo respecto a esto de los escándalos públicos de las pacientes de Clarambó, porque esos escándalos, veremos, tienen importancia en más de un sentido en Clarambó. Se trataba pues de mujeres que la policía llevaba allí con el fin de que las retuvieran y tal vez de que las trataran, cosa que hay que decir que en la psiquiatría del siglo XIX, de comienzos del siglo XX, perdón, no era algo muy claramente posible. Es decir, la psiquiatría no disponía, por ejemplo, no disponía, por ejemplo, del arsenal farmacológico que hoy dispone la psiquiatría y que permite en muchas ocasiones mejorías, ni era aún siquiera, que yo sepa, conocido formas de tratamiento a las cuales hicimos referencia ya aquí a partir del caso de Althusser, como los electrochoques, por ejemplo. Era una psiquiatría propicia, digámoslo así, para los espíritus inquietos como el de Clarambo, para la investigación clínica. Si se necesitaba una cierta posición frente al saber y frente a la locura, para en ese contexto dedicarse a la investigación de aquellas mujeres. En ese sentido, Clarambó halló en ese servicio la posibilidad de desplegar todo su capacidad clínica.
digámoslo así, que nadie le objetaba prácticamente nada. Era un hombre que, digamos, la sociedad apreciaba por su dedicación y aún por el manejo del servicio, a pesar, repito, de las críticas que una parte de la sociedad y de la prensa hacían, por razones que aún me resultan un poco incomprensibles. Ahora, digo yo que el suicidio de Clerambault es justificado, lo cual, a mi juicio, no siempre es el caso. Desde luego, cada sujeto puede decidir acerca de su existencia en el momento en que lo considere oportuno. Pero podríamos decir que la sociedad puede asistir a las personas que estén en situaciones difíciles. La sociedad puede asistirnos en momentos que sea posible para corregir una decisión de ese orden a través bien de procedimientos psiquiátricos o aún de hospitalizaciones. Sabemos de muchos casos, por ejemplo, que al ser tratados o asumidos por una institución, logran recuperarse de sus estados melancólicos y salir y hacer de su existencia algo que sea más digno. Por tanto, digamos, no todos los casos de suicidio creo que se pueden justificar, especialmente por parte de la sociedad, de la responsabilidad que le quepa a la sociedad en un acto de esa índole. Sin embargo, debo decir que muchas veces, desde luego, un acto de ese orden puede ser completamente sorpresivo. Conozco casos en los cuales, digamos, nadie podía anticipar que una persona estuviese calculando ese momento y que, para sorpresa de todo el mundo, el hecho sucede. El suicidio es un tema, pues, como podemos reconocer a partir de esto, un tema que concierne al suicida en primer lugar, desde luego, a la sociedad, a la ciencia misma, y en ese sentido podemos decir que es un gran tema que nos coloca inclusive en dimensiones que podríamos llamar de filosóficas. Cabe añadir que Clarambault justificó su acto en una nota que dejó, pero lo justificó de manera sorprendente, no haciendo referencia a su estado, sino por una razón muy distinta. Clarambault había comprado un cuadro hace algún tiempo de un célebre pintor francés, lo cual pues dice ya varias cosas de Clarambault. Entre ellas, por ejemplo, su sensibilidad estética, que como veremos, tiene una importancia máxima
en la comprensión de la figura de Clarambault. Lo anticipo desde ya porque tengo la impresión de que puede que no alcance a llegar a ese punto hoy, pero se los dejo y lo desarrollaría más la próxima vez, inclusive porque les quisiera invitar a que miraran en estos días algo al respecto. Cuando digo que, digamos, habla de la dimensión estética de Clarambault, es decir, el hecho de que hubiese comprado un cuadro de un pintor célebre, quiero decir que una dimensión de la vida de Clarambault tiene que ver con lo estético, no solamente con ese mundo trágico del depósito. Miremos cómo enlazamos las dos cosas que están enlazadas, pero las señalo desde ya, digo, para no olvidarlo, y tal vez para incitarles a que miren algo al respecto. Le interesaba muy especialmente un asunto un poco extraño desde el punto de vista estético, y era la forma en que las mujeres podían llevar ciertas telas para vestirse. He encontrado el término en español traducido, me parece, directamente desde el francés, pero quizás no es el término correcto. Se ocupaba Clarambault del drapear. ¿Qué es el drapear? El drapeado son dos cosas. Por una parte es un tipo de tela con la cual especialmente se hacen trajes elegantes. Realmente es una tela relativamente gruesa, pero con adornos que la hacen apta para los trajes de mujer elegantes, pero también es el arte de conseguir en un vestido que se produzcan pliegues. Oigan bien, que se produzcan pliegues. Esto puede ser hoy rarísimo que lo pensemos, ¿cierto? Puede ser muy raro pues que una mujer se ocupe hoy de pensar en los pliegues de su vestido. Aun cuando sí, estoy viendo una falda aquí que me permite pensar un poco en lo que estoy diciendo, es decir, en cómo se producen pliegues en una falda, por ejemplo, cómo esos pliegues le dan una cierta, digamos, estética a una falda, por ejemplo, y cómo eso es asumido por la mujer. El drapeado es pues esas dos cosas. Un tipo de tela y, y una técnica para la elaboración de vestidos o una forma como quedan ciertas prendas de vestido. Yo creo que en lugar de drapeado se podría utilizar la palabra plisado, me parece que sería o prensado, tal vez. Prensado, sí. Sí, exacto. Muy bien.
De acuerdo, usted debe saber mucho más que yo de eso. Bueno, pues bien, les digo pues que para que en estos días quizás puedan observar el punto, Clerambault se interesó apasionadamente por ese tema, cual no deja de ser llamativo. Inclusive hay que decir que no era no era el único. En la última fase de su vida, combinó su trabajo como psiquiatra dictando unos cursos en un notable auditorio de París sobre drapeado o sobre prensados. Y hay que decir que ese auditorio, que yo lo conozco, que es un auditorio grande, se llenaba de gente. Es decir, que no se trataba de un asunto, digámoslo así, tan extraño como en principio nos puede parecer a todos, sino que al parecer la sociedad francesa o parisina tal vez se interesaba en el tema. Bueno, con eso simplemente les digo que observen el punto que puede parecer a nosotros hoy bastante insólito, pero que fue uno de los temas que ocupó a Clarambault y que ya revela varios aspectos de su subjetividad. Revela, por ejemplo, su interés por las mujeres, a pesar de que era misógino. Es decir, nunca tuvo que ver nada con las mujeres, salvo con aquellas de las cuales se ocupaba como psiquiatra. ¿No? Ah, claro, desde luego. Sí, no, sí, tienes razón, no es a pesar, sino por. Sí, ciertamente. Es decir, el misógino tiene un interés particular en las mujeres. Y no es a pesar de su misoginia, sino por su misoginia. Bueno, hay cuadros famosos de, que se describen en Internet como plisados o como drapeados. Si los quieren buscar, por ejemplo, hay un célebre dibujo de Leonardo da Vinci que se expone como un drapeado o que se difunde como una especie de protoejemplo de qué es el drapeado. Bueno, digo todo esto para señalar pues esa compleja, esas complejas características de este personaje, que al pasaba una parte del tiempo en un lugar terrible, inclusive maloliente y sucio, pero por otra parte era un esteta. Y hay que decir, por ejemplo, de que el suicidio, repito, él lo justificó no por las condiciones de vida que tenía, sino porque se encontró culpable de haberse robado un cuadro de un pintor célebre. En realidad no se lo había robado. Lo que pasa es que lo había comprado a muy bajo precio y no se sabe en qué circunstancias, digamos, si se aprovechó de una oferta más o menos de emergencia del propietario o algo por el estilo. O tal vez, digámoslo así, también vio en el cuadro algo que tocaba su subjetividad de manera profunda.
tal vez un drapeado o un plisado. Lo cierto, pues, es que Clerambault se suicidó y justificó el acto diciendo que se suicidaba porque se había robado un cuadro. No porque viviera mal ni nada por ese estilo, sino porque era culpable de robo. Lo cual nos dice bien que había entrado, tal vez por las circunstancias de vida de él, en una especie de delirio que, por ejemplo, Lacan va a ocuparse de ese tema y que Lacan le pondrá un nombre, que es los delirios de autopunición. Ustedes habrán tal vez al menos oído hablar de ello y conocerán personas que viven en medio de la necesidad de autopunición. Basta pensar, por ejemplo, en las fiestas religiosas como en las de algunos pueblos de Colombia, por ejemplo, de Santo Tomás en el Atlántico, donde ustedes sabrán que salen los flagelantes, que podríamos ya decir que son sujetos que de alguna manera deben tener algo de autopunición. Pero no es necesario pues pensar solamente en las figuras. En la vida cotidiana es relativamente común que las personas que tienen un super yo muy severo se autoinculpen y busquen formas de castigo por presuntos delitos que pueden haber cometido. Ya Freud, por ejemplo, se ocupó de eso y mostró, por ejemplo, que los accidentes que ciertas personas tienen muchas veces están ligados a fenómenos de este tipo. Es decir, que son personas que encuentran, por ejemplo, en fracturarse una mano o lo que sea, una forma de autopunición. Ya Freud, en la psicopatología de la vida cotidiana, mencionó el problema y posteriormente ha sido objeto de una discusión muy amplia. Con esto quiero decir, pues, que el problema del autocastigo es un problema en el cual, digámoslo, la subjetividad, podríamos decir, trata de esconderse. Para, para Clarán, era claro que había sufrido ya mucho porque se había robado ese cuadro y que no soportaba seguir viviendo por haberse robado el cuadro. Bueno, llegamos ahí a un punto que es un punto muy interesante y muy complejo, y es el problema de la justificación de los actos. Porque todos los seres humanos necesitamos justificar con argumentos válidos o no, pero con argumentos que de alguna manera nos permitan el acto justificar lo que hacemos en la vida. Las cosas menores o las decisiones mayores de nuestra existencia. El problema de la justificación, repito, con argumentos válidos o no, es un problema mayor en el examen de la subjetividad humana.
Podemos pues decir que tocamos ahí una pareja de problemas que nos podrían llevar muy lejos y que da ocasión a reflexiones no solamente relativas a la subjetividad humana, sino relativas a muy diversos campos de la vida, colectiva, política, intelectual, etcétera. Y es la pareja acto y justificación. Todos necesitamos, de una u otra manera, justificar lo que hacemos, inclusive hasta matarnos, como se ve en este caso. Y aún podría decirse que si un sujeto carece de justificación de sus actos, independientemente de la validez de la justificación, y aún si carece de justificación de sus actos, podríamos decir que ahí se produce un vacío que es muy significativo. Es decir, si encontramos una persona que hace cosas y no sabe por qué las hace, o no puede decir por qué las hace, no importa la forma en que lo haga, podríamos decir que ese vacío de justificación es un vacío preocupante. Lo cual quiere decir que en el examen de un sujeto, en el examen de un problema subjetivo, así como en el examen de otros fenómenos colectivos, por ejemplo, políticos, el problema de la justificación es un problema mayor. Oye, ¿qué? Ave María. No, pues tal vez todos estemos pensando ahí en situaciones políticas o sociales. Voy a decir algo para no tocar problemas muy locales, pero voy a mencionar uno que nos permitiría pues desplegar y al cual ya he hecho referencia en este lugar otras veces. Ustedes ven la infamia de la justificación de Rusia para invadir a Ucrania, pero el señor Putin y sus amigos se sienten completamente tranquilos de masacrar a un pueblo, de invadir a otro país y de lastimar inclusive la conciencia internacional, porque ellos tienen justificación para esos actos. Y así sucede en todos los planos de la vida. Es decir, lo que les estoy invitando es a considerar tanto en sus relaciones personales como en su reflexión sobre la vida, como en su vida profesional incluso, considerar que el problema de cómo se justifican los actos es fundamental. Tenemos pues que él justificaba su suicidio a partir de una especie de delirio de autopunición. Entonces, voy a tratar de hacer consideraciones acerca de, digámoslo así, las contribuciones más notables que se pueden señalar del trabajo psiquiátrico de Clarambeau, las cuales de alguna manera le justificaban su existencia. Quizás
valga la pena mencionar desde ya al menos dos o tres términos, que voy a mencionarlos para situar un poco la, la naturaleza del trabajo como psiquiatra de Clarambeau. Los tres términos son estos. Uno, pasión. Se ocupó como psiquiatra especialmente de las pasiones locas, podríamos decir. Por ejemplo, de por qué una mujer se robaba un pedazo de tela en un almacén y era llevada al depósito y luego por alguna razón salía, pero volvía y repetía el acto. Es decir, como si mostrara a través de eso el carácter de la pasión que tenía, por ejemplo, frente a las telas. Estoy pensando en las sedas, para decirlo con más precisión, porque la seda es un tema que, como podrán imaginarlo, porque dijimos de los plisados o de los prensados, las sedas, hoy tenemos formas sintéticas de producir sedas, o por lo menos telas sedosas. Antes eso era un cierto lujo. Y las sedas venían desde la China y tener una pieza de tela era un asunto relativamente lujoso. Bueno, las contribuciones pues de, de Clarambeau pasan por el examen de las pasiones. Voy a decir que esta señora, de ese nombre impronunciable, escribió un texto muy bueno sobre Clarambeau que se llama Anatomía de las Pasiones, que es un texto sobre Clarambeau y que muestra bien que el problema de las pasiones es central para el psiquiatra que fue Clarambeau. En ese sentido, hay otro término que quiero mencionar y es la palabra erotomanía, puesto que la erotomanía como fenómeno que se asocia a menudo a las mujeres. Es un problema delicado, pero muy importante. Hay que decir que la erotomanía es una forma de locura, pero podría decirse que la erotomanía toca de alguna manera el goce femenino, al punto que hay autores que afirman que el goce femenino está constituido de una u otra manera por la erotomanía. Es un tema complejo, pero importante. Y se debe a Clarambeau el examen de ese tema que vamos a ver si lo logramos reconocer en todas sus diferentes dimensiones. Y finalmente hay otro término, digo pasiones, erotomanía, y hay otro término que ustedes tal vez conocerán aún más, que está asociado al nombre de Clarambeau y que tiene una importancia máxima, no solamente en la comprensión de Clarambeau,
sino en la comprensión de Lacan. Me refiero al fenómeno o al qué, llamémoslo por ahora al mecanismo conocido con el nombre de automatismo mental. Vacilo en decir si es mecanismo o no, porque ciertos autores definen el automatismo mental no como un mecanismo, sino como un síndrome, es decir, como un conjunto sintomático alrededor del cual se pueden reunir problemas heterogéneos. Un síndrome es eso, una manera de entender algo que se agrupa bajo un término, por ejemplo, el de síndrome de autopunición. Puede haber autopuniciones de muchos estilos, neuróticas, psicóticas, perversas, etcétera. Entonces, si alguien quiere pensar el problema como un síndrome, agrupa todo eso heterogéneo bajo ese término. Tenemos pues que en Althusser, en Clarambeau, se produce o produjo él bajo el término de automatismo mental algo que algunos califican como un síndrome, repito, y otros como Lacan califican como un mecanismo. Y es un problema complicado. Estuve discutiendo con médicos sobre este punto para tener alguna claridad en esta exposición. Y con dos médicos allegados a mí, ambos especialistas en distintos campos de la medicina, concluíamos de que en efecto se trata de un problema teórico para la medicina oscuro, la diferenciación entre síndrome y mecanismo. Bueno, ¿qué es el automatismo mental? Más si lo consideramos inicialmente, como un síndrome. Hay que decir que el automatismo mental es aquello que Lacan elevó a la gran contribución de Clarambeau. Y por eso en los medios lacanianos, cuando se habla de Clarambeau, se piensa generalmente en el automatismo mental. Y se le piensa como mecanismo. Se le piensa como mecanismo particularmente porque fue bajo el modelo, oigan bien, bajo el modelo del automatismo mental, como Lacan construyó su interpretación de la psicosis. ¿Me explico? Sabrán ustedes que Lacan propuso
una definición complementaria a la de Freud para las neurosis de la psicosis. Dicho sumariamente, se puede decir lo siguiente. Freud había dicho que la neurosis era el producto de la represión de la libido. Es decir, que el mecanismo generador de la neurosis era la represión. Lacan va simétricamente a Freud a proponer que el mecanismo que produciría la psicosis o que produce la psicosis es lo que conocemos con el nombre de forclusión del nombre del padre. Es decir, que por un lado tenemos la neurosis y Freud, por el otro lado tenemos la psicosis y Lacan. El mecanismo en Freud se llama neurosis, en Lacan se llama forclusión. Y permítanme en ese sentido destacar un punto que aquí resulta oportuno porque nos permite fijar algunas ideas. Es muy curioso que Lacan haya utilizado como modelo para explicar la psicosis el automatismo mental, que era el mecanismo que Clarambeau proponía para pensar que producía la psicosis. Y digo que es muy curioso o paradójico, puesto que para Clarambeau el automatismo mental era ante todo un desarreglo en el funcionamiento cerebral. Es decir, que algo se desarreglaba y comenzaba una especie de automatismo a volver loca a la gente. Y que preso el loco de ese mecanismo, el loco actuaba como actúa. Esa es sintéticamente dicha la interpretación que propuso Clarambeau del automatismo mental. Ahora, Clarambeau era un clínico riguroso. Por lo tanto, no se limitaba a decir, esto es por esto, sino que para llegar a decir que es por esto, hacía un recorrido que le permitiera justificar su tesis. Y como todo clínico, y este punto es importante, a pesar de que ya haya hecho referencia al mismo en otras oportunidades, como todo buen clínico, Clarambeau hacía lo que hacen los buenos clínicos: observar, diferenciar, describir, clasificar y decidir una conducta. A partir de esos elementos que había observado, cuáles eran las diferencias de esto con aquello, cómo se puede describir aquello que se observó, cómo se clasifica eso y qué conducta permite tomar eso. Por lo tanto, digamos, el automatismo mental como mecanismo productor de la psicosis para Clarambeau era un núcleo fundamental de su trabajo
que logró transmitirlo a Lacan, y a pesar de que él decía de que era cerebral, puesto que Clarambo era un organicista convencido, a pesar de que decía que era cerebral, Lacan consiguió reconocer otros aspectos en el funcionamiento del automatismo que le permitieron construir su teoría de la forclusión del nombre del padre. Dicho sea de paso, digamos, lo que reconoce Freud, Lacan, fundamentalmente, es que el lenguaje está en juego. Sí, claro, claro, ese sigue siendo un problema contemporáneo fundamental. Y que es un problema, digamos, que en cierto sentido podríamos decir que es que se remonta casi que a la historia de la civilización, y es la articulación entre el cuerpo y el alma, digámoslo así, de cómo si podemos reducir todo al cuerpo o al organismo, o si hay algo más que se adiciona y que juega un papel. Y podríamos decir que eso diferencia, por ejemplo, el psicoanálisis de la psiquiatría contemporánea. La psiquiatría contemporánea, que era, digamos, de la escuela de Clarambeau, cree que por ejemplo, con pastillas se resuelven los problemas de la subjetividad, y la ambición de la investigación psiquiátrica y neuropsiquiátrica contemporánea va en la dirección de llegar a descifrar qué sustancias logran tocar qué partes del cerebro, y que de esa manera podría resolverse el enigma de la relación entre el cuerpo y el alma, y que todo finalmente son mecanismos orgánicos. Bueno, el automatismo pues apuntaba a describir el mecanismo generador de la psicosis. Estoy moviéndome, como ustedes lo ven, en varios planos, y estoy moviéndome con relación a asuntos muy diferentes, pero no puedo evitar de señalar lo siguiente. Erambo había tenido una formación psiquiátrica importante, no solamente, digamos, en la escuela psiquiátrica de la psiquiatría francesa de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que había tenido figuras muy importantes. Uno de ellos, el maestro porque también tuvo problemas con él, de Clarambeau, que se llamó Henri Claudel. Henri Claudel es un gran maestro de la psiquiatría francesa y que hizo contribuciones importantes a la psiquiatría del siglo XX, pero no solamente allí se había formado Clarambeau. Clarambeau había tenido una instancia relativamente prolongada de varios meses de trabajar al lado del gran maestro de la psiquiatría de comienzos del siglo XX, que es Kraepelin. Habrán oído ustedes hablar de Kraepelin, seguramente. Kraepelin, que gracias a Kraepelin, digamos, la psicopatología se va de alguna forma a simplificar. Y en ese sentido, Kraepelin consigue dentro de ese universo tan complejo que es la locura. Hay locos agitados, hay locos silenciosos, hay locos peligrosos, hay locos que son absolutamente indefensos. Es decir, la locura es un campo supremamente abigarrado y complejo de todo tipo de situaciones. Y el esfuerzo que, que Kraepelin había hecho había sido el de tratar de ordenar conceptualmente el campo de la locura, y había avanzado mucho en esa perspectiva. Ahora están volviendo a desordenarlo. Saben ustedes que el DSM, no sé cuál irán ya, volvió a tener
miles o cientos de categorías. Es decir, lo que antes eran, digamos, una psicopatología relativamente organizada y global, se volvió a multiplicar en pequeños síntomas porque eso tiene valor económico, entre otras cosas. Bueno, ahora, Kraepelin había conseguido hacer algo notable y fundamental que vale la pena recordarlo. Había logrado aislar y definir un campo específico de qué era la paranoia. Es decir, vamos a entender y al ponerle ese nombre y circunscribirla y delimitarla, simplifica y ordena el campo de la psicopatología, cosa que, por ejemplo, va a influir, por ejemplo, inclusive en Freud. Ustedes conocen el caso de Schreber, que ya está escrito. El caso Schreber, bajo la impronta de, podríamos decir, de Kraepelin. Podemos, en ese sentido, pues, reconocer, pues, que la formación psiquiátrica de Clerambault se había visto influida por un clínico tan fino como Kraepelin, y que bajo esas perspectivas introdujo sus, sus tesis e introdujo sus conceptos, entre los cuales está la producción de una tesis que explicaría cómo se genera la psicosis, el automatismo mental. Se me está acabando el tiempo y al menos quiero decir lo siguiente. Voy a detenerme en la próxima ocasión un poco más en detalle en qué es el automatismo mental y cómo influye el desarrollo de ese concepto en el psicoanálisis. Pero para decirlo brevemente, y esto pues es importante, para decirlo brevemente, Clerambault señala que el automatismo mental tiene que ver al menos con cuatro cosas. Con una perturbación del pensamiento. Esa perturbación del pensamiento tiene que ver con la dificultad de saber quién soy yo. Y las respuestas que el sujeto se da a esa pregunta. Por ejemplo, las serotómanas responden esa pregunta bajo una afirmación. Yo soy aquella que aman los hombres. Soy la amada. Y a partir de eso despliegan su conducta. La primera, pues, cosa que tiene que ver con el automatismo es el pensamiento. La segunda es con la enunciación de cierto tipo de actos. Digo bien enunciación de los actos, es decir, las promesas de que voy a hacer esto o aquello. Lo cual quiere decir que tiene que ver con el lenguaje, con la palabra. La tercera o el tercer campo donde se despliega el automatismo mental tiene que ver con lo que se conoce con el nombre de impulsiones verbales. Es decir, el automatismo mental se convierte en una forma en la cual el loco se ve obligado a hablar, a hablar. Y los vemos por la calle, pues, contando las historias más insólitas y como si no pudieran en ese sentido detenerse. Y la cuarta tiene que ver con lo que se conoce como impulsos psicomotores.
Por ejemplo, tengo que ir allí, tengo que volver de allá, tengo que moverme para allá, tengo que recoger esto, tengo que hacer tal cosa con las manos, o etcétera, etcétera. Es decir, que el automatismo mental trata de reconocer en un solo, bajo un solo concepto, problemas que tienen que ver con el pensamiento, con la palabra, con el acto o con el movimiento, si se quiere. Tres campos que son fundamentales de la vida. Todos, de alguna manera, tenemos que ver con el pensamiento, con la palabra, con el acto o con el movimiento. Y el mecanismo que encuentra o que describe Clarenbeau como productor de eso lo llama automatismo mental. El sujeto pierde, por decirlo así, el control de sí mismo y se le desordena el pensamiento, se le desordena la palabra y se le desordena el movimiento. Y el mecanismo que él describe para explicar eso que podríamos llamar la locura es el automatismo mental. Muy bien, les agradezco su atención y espero que nos veamos el 1 de junio, que es el primer sábado, es decir, dentro de 15 días. Hemos dicho que son los primeros y terceros sábados, y el 1 de junio es sábado. Entonces, la primera de sesión de cuestiones de junio será el 1 de junio y continuaremos con el caso de Clarenbeau. Muchas gracias y hasta ese día. Que estén muy bien.